¿merece la pena comprar este módulo? ¿Qué pasó? Antes de nada, antes de que empiece el vídeo, bueno, en realidad el vídeo ya ha empezado porque si no, pues no me estarías viendo y yo no estaría hablando. A lo que me refiero, antes de ir con la temática del vídeo, me gustaría preguntaros una cuestión que lleva rondando en mi cabeza durante un montón de semanas y pues para salir de dudas y preguntar sobre si os gustaría ver también contenido de skate o simplemente contenido de finger. Todas aquellas personas que me seguís en Instagram veis de vez en cuando que subo pues historias en las que hago trucos con el skate. Historias pues como esta por ejemplo. Y el caso es que en mi cabeza lleva rondando cierto tiempo el hecho de empezar a hacer vídeos de skate también y no solo de finger. Entonces, para ello lo que necesito saber es si queréis que lo haga o no. Entonces, para saberlo, lo que tenéis que hacer es dejar un comentario abajo diciendo si skate o no skate. Es simple, sencillo, para toda la familia. Y ya está. Ahora sí, ya voy con la temática del vídeo y pues como habrás podido comprobar en la portada y en el título, en este vídeo lo que voy a analizar es este cajón. Y sí, puede que te suene del vídeo que hice sobre mi colección de finger en el cual lo enseñaba, pero puede que no te suene porque desde mi punto de vista no es muy popular, no se lo veo a mucha gente en los vídeos y tampoco conozco a mucha gente que lo tenga. Entonces, ¿por qué no? Vamos a verlo en profundidad. Pero, como ya es tradición, voy a calentar los dedos, así que voy a hacer unos truquitos de suelo como hago en todos los vídeos y vemos el cajón. Trucos hechos, dedos calientes, así que ahora sí toca ver este cajoncito. Lo primero que voy a hacer es hacer un análisis de lo que sería su estética, es decir, pues ver pues, la forma que tiene, aunque ya la estáis viendo y se puede ver, pero analizarla un poquito en profundidad y dar lo que serían las medidas, sobre todo en el caso de que estés pensando en comprártelo o pues si te entran ganas de comprártelo, pues que sepas cuánto mide y si de verdad te merece la pena o no, pues porque como todos sabemos, no todos tenemos mucho espacio en lo que serían las mesas pues para darle al finger, así que interesa saber la medida. Como se puede ver, es un cajón a doble altura. ¿Y eso qué significa? Tiene un cajón arriba y otro debajo. No, ya fuera de bromas. ¿Eso qué significa? Significa que este módulo, y luego lo vamos a ver, es un módulo que nos da muchísimas posibilidades a la hora de hacer combo y nos da mucho juego a la hora de patinarlo. Básicamente porque puedes hacer infinidad de combos y, ya te digo de antemano, con este cajón no te vas a aburrir. Pero vamos con las medidas y ahí es el kit de la cuestión, porque en ciertos aspectos es un poco incómodo patinar este cajón. Ya tengo mi regla mágica con la que voy a medir el cajón y la regla mide 30 centímetros. Eso hay que tenerlo en cuenta, aunque ya a simple vista se ve que el cajón es más largo que la regla. Entonces, la parte de arriba tenemos que mide unos 34-35 centímetros de largo, es decir, este módulo es muy largo, es muy grande y mucho más de lo que parece en los vídeos y en las fotos. De ancho, la parte de arriba mide unos 4 centímetros con casi medio. Es decir, que lo que le sobra de largo le falta de ancho. Y por último, el alto que tiene son unos 8 centímetros prácticamente. Sobresale ahí 1 milímetro, pero bueno, no pasa nada. Es decir, casi un finger de alto. Tened eso en cuenta. Y ahora vamos con la parte de abajo, que esta ya es más normalita. Y tenemos que el bordillo de abajo mide unos 23 centímetros de largo, unos 7 centímetros de ancho y de alto unos 4 centímetros. Por cierto, no lo he comentado, pero se parece muchísimo a un spot de skate muy mítico que hay en Barcelona, y es que no sé si está hecho a imitación de ese spot o no, pero la verdad es que es idéntico. Como habéis visto, las medidas son las que son. Tenedlas en cuenta porque si tenéis un espacio ajustado para darle al finger, creo que no va a ser el mejor módulo para comprarte. Ha llegado el momento de que empiece a patinarlo y a raíz de ahí, según vaya haciendo trucos, voy a ir diciendo pros y voy a ir diciendo contras de lo que me parece este cajón y las cosas que cambiaría y las cosas pues que no cambiaría y que me gustan mucho. Así que voy con el primer combo. El primer combo que voy a hacer es un combo que para mí es sencillo y es un combo que me va a servir para calentar y pues para acostumbrarme de nuevo a la altura de este cajón, porque hace muchísimo tiempo que no lo patino, si te soy sincero. Y entonces lo que voy a hacer es un 3 flip frontside nose green en la parte de arriba, por eso digo para acostumbrarme a la altura. Sigo con el nose green y nollie flip out
desde este lado. Así que voy a ello. Primer combo hecho, y voy a decir una cosa que no me gusta en absoluto, y es que el nollie flip que he tenido que hacer a la salida del cajón lo he tenido que hacer sin apenas apretar, porque si aprieto mucho pasa esto. Si aprietas demasiado se inclina el cajón. Entonces, si eres de esas personas como yo, que para hacer trucos saliendo de un grid apretáis muchísimo, este cajón, si le queréis dar por la parte de arriba, no es el vuestro. El segundo combo que voy a hacer es un truco en el que voy a aprovechar las dos alturas que tiene este módulo. Es decir, voy a hacer un nollie nosegrid mientras voy de nosegrid, nollie frontside flip a frontside tailless en la parte de arriba. Segundo combo hecho, y la verdad es que me ha salido súper rápido. Y es que es algo que quería comentar. Algo que me gusta muchísimo de este módulo es lo que he dicho antes. La infinidad de combinaciones que te ofrece al tener las dos alturas y al tenerlo distribuido así. El tercer combo que voy a hacer es un combo en el que voy a utilizar la segunda altura y la manolera de la primera altura. Y es que el combo que voy a hacer es un combo muy parecido al primero que he hecho, pero un poco diferente. Y es que voy a hacer 360 flip a frontside nosegrid, nollie flip, a manual y boom. Tercer combo hecho, y la verdad es que me ha salido muy rápido, y es que un aspecto muy positivo que tengo que decir acerca de este módulo es que se patina muy bien. Una vez que te acostumbras es muy fácil, y la verdad es que los trucos que intentes te van a salir muy rápido. Y para hacer el último combo que me queda, aprovechando de que estoy haciendo muchísimos 3 flip, lo que voy a hacer es otro combo más de 3 flip, pero de una manera diferente, en la cual voy a aprovechar tanto el bordillo de la altura de arriba como el bordillo de la altura de abajo. Y es que lo que voy a hacer es 3 flip, nose slide, nollie varial, a backside blunt y sacarlo. Último combo hecho, y la verdad es que este me ha costado un poquito más, pero es que es un combo que nunca se me había ocurrido hacer y por tanto pues me ha costado un poquito más. Ahora bien, la pregunta del siglo: ¿merece la pena comprar este módulo? Yo creo que sí. Como he dicho antes, si tú practicas finger en un sitio en el que tienes pues cierto espacio, este módulo te vendría muy bien. Es un módulo que te hace ganar muchísima creatividad a la hora de patinar, además de que vas a coger muchísima técnica pues con toda la cantidad de combos que vas a hacer. Entonces te lo recomiendo 100%, porque además todos esos combos los puedes aplicar después pues a un único bordillo, como todos los trucos que yo subo en mi Instagram. Hasta aquí el vídeo de hoy, se acabó. Espero que te haya gustado, espero que te haya entretenido, y si tenías la curiosidad, pues si deberías comprártelo o no, ya te lo digo yo, cómpratelo si tienes espacio. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si quieres sígueme en Instagram, que lo tienes abajo, y si tienes alguna duda o alguna idea para un futuro comentario, un comentario abajo y te respondo. Así que